Buenas tardes. En el día de hoy vamos a comentar un tema relacionado con los conceptos de rumbo y azimut. Estos rumbos son muy importantes en lo que se refiere a la cartografía, ya que permiten el posicionamiento de puntos, la materialización de direcciones, etcétera, etcétera. Es decir, están muy asociados a lo que son las coordenadas. Vamos a empezar por definir uno de estos conceptos, el rumbo en este caso. Tal como se señala ahí en la diapositiva, es un ángulo horizontal. Eh, ambos conceptos que vamos a tratar son ángulos horizontales. En este caso es un ángulo horizontal que se utiliza para determinar la dirección angular entre dos puntos. Se mide desde 0 a 90 grados, siempre y cuando estemos en un sistema sexagesimal. Si estamos en un sistema centesimal, va a ser de 0 a 100. Siempre el origen de las mediciones va a ser la dirección norte o la dirección sur. Es decir, desde este lugar se comienza la medición o bien desde acá. Puede ser en sentido este o en sentido oeste. Tal como se muestra acá, puede ser en este sentido o en el otro sentido. ¿Ya? Desde el norte hacia el este o hacia el oeste. Lo mismo del sur. El sur puede ser hacia el este o hacia el oeste. Entonces vamos a tener ahí que tenemos los conceptos entonces de un rumbo noreste, un rumbo noroeste, sureste y suroeste. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos la necesidad de calcular, definir algunos rumbos, tenemos por ejemplo ahí un mapa, tenemos tres puntos, un punto P, un punto A y un punto B. Si nosotros quisiésemos calcular o determinar el rumbo entre los puntos PA, es decir la línea que se muestra aquí, eh, o bien, considerando el punto B, es decir, la línea de abajo. Tenemos esas dos situaciones que, bueno, las sacamos acá del mapa y esta es la situación. Punto P, punto A, punto B y las direcciones de los puntos cardinales. La dirección de P hacia A, evidentemente es esa. Por lo tanto, el ángulo denominado rumbo es ese. Lo mismo para la dirección P hacia B. Este va a ser nuestro ángulo. Y aquí está evaluado en términos de grados del ángulo. Ahora, el rumbo es 38 grados y la nomenclatura para escribirla es lo que aparece ahí. Norte, 38 este. Aquí tenemos un ángulo medido desde el sur, en este caso de 64 grados. La nomenclatura dice sur 64 oeste. Esa es la manera correcta de describir y de nombrar, digamos, un ángulo llamado rumbo. Respecto del azimut, es muy similar al caso anterior, pero en este caso solamente los ángulos se van a medir desde la dirección norte. Desde la dirección norte en el sentido de los punteros del reloj y se va a medir de 0 a 360 grados si estamos en un sistema sexagesimal o bien de 0 a 400 si estamos en un sistema centesimal. Evidentemente, cuando estemos en el cuadrante superior derecho, el azimut va a variar entre 0 y 90. Cuando ya pasamos al cuadrante de acá abajo, al cuadrante 2, el azimut va a pasar de 90 hasta los 180. En el cuadrante 3, lo mismo, entre 180 y 270. Y en el cuadrante 4, entre 270 y 360.
El mismo ejercicio anterior, donde teníamos un punto P y dos puntos cualquiera, A y B. Ahí están las posiciones. En este caso, los ángulos, las direcciones primero que nada. Esta es la dirección de P hacia A y este va a ser el azimut. De P hacia B es esta la dirección y el ángulo en este caso es todo este ángulo, toda esa dirección. Para todos los efectos, aquí está la evaluación y aquí no hay ninguna nomenclatura específica que me señale cómo escribir el rumbo. Aquí solamente es, perdón, el azimut. Azimut 38 grados, azimut 244, no es más que eso. En general, tal como se señala ahí en este recuadro, los ángulos denominados rumbo y azimut se van a medir a partir de las líneas imaginarias norte-sur. Puntualmente el azimut va a ser solamente desde el norte, en cambio el azimut puede ser del norte y el sur. Ahora, la gran problemática no es desde dónde se mide, sino que la problemática se centra en la determinación de la posición del norte en este caso, que es el punto cardinal común, a cual se hace referencia para medir los ángulos. Puntualmente para lo que es el azimut, que es lo que vamos a analizar hoy día, la situación se va a traducir en lo que vamos a tratar de detallar respecto de los nortes. Tal como lo dice acá, vamos a distinguir tres tipos de norte. Tres tipos de norte. Y aquí ya la cosa podríamos decir que se complica un poco pensando que el rumbo y el azimut se miden desde el norte, pero si estamos hablando que existen tres nortes, podríamos inferir que hay algo complejo o hay algo que podría complicar un poco el tema. Bueno, primer norte, el norte geográfico. El norte geográfico es un punto que coincide en este caso con la posición del polo norte geográfico. El polo norte geográfico, a su vez, es el extremo norte del eje de rotación de la Tierra. Entonces, si nosotros miramos el globo terráqueo desde arriba, desde el cenit del polo norte, nos vamos a dar cuenta de que tenemos la situación que se ve aquí en el dibujo que está ahí, donde tenemos en el centro el polo norte y nos vamos a dar cuenta de que estas líneas llegan todas allá. Y estas líneas corresponden ni más ni menos que a los meridianos. Por lo tanto, podríamos definir el polo norte como un punto donde convergen todos los meridianos. Todos los meridianos llegan al polo norte, así como también llegan al polo sur. Pero para este caso, como estamos midiendo un azimut desde el norte geográfico, entonces nos interesa el polo norte. Ahora, dado que todos los meridianos llegan al polo norte, entonces podríamos fácilmente nosotros inferir que estemos donde estemos sobre la esfera terrestre, si nosotros detectamos la presencia de un meridiano, si nosotros lo seguimos, irremediablemente vamos a llegar a la posición del polo norte y por lo tanto del norte geográfico. ¿Ya? Entonces, meridiano geográfico que uno pueda identificar en una carta o un mapa o un plano, si uno lo sigue hacia el norte, hacia allá precisamente está la dirección del norte geográfico. Existe también el norte magnético. Existe el norte magnético que en este caso es aquel que me va a indicar la dirección de la aguja de la brújula. La brújula posee una aguja imantada que es atraída por el campo magnético terrestre. Ahora,
¿Cuál es la característica de este polo norte magnético terrestre? Tiene la gran particularidad de que la posición varía en el transcurso del tiempo. Es decir, la aguja de la brújula está apuntando a una posición que no siempre va a ser la misma. Es más, varía con el transcurso del tiempo y podríamos decir que varía prácticamente día a día. Es así que, si nosotros miramos el dibujo que está acá, aquí tenemos señalado el polo norte geográfico, el que habíamos descrito anteriormente. Sin embargo, también tenemos marcado algunas posiciones del polo norte magnético. Aquí está para el año 1620, para el año 1700, 1700 y tanto, 1500, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, allá arriba, en color verde, está el polo norte magnético al año 2020. En este caso, el polo norte magnético y el polo norte geográfico están separados por un poco menos de 1000 kilómetros. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, estos dos polos norte han estado más separados. ¿Ya? Pero lo importante aquí es que la aguja de la brújula en este momento está apuntando aquí donde tenemos nuestro polo norte magnético. Bueno, aquí está el dibujo de la brújula. Existe un tercer norte, que es el que se denomina el norte de cuadrícula. Este norte de cuadrícula es un poquito más, diferente, por decirlo de alguna manera, a los dos anteriores, ya que es un norte que se materializa única y exclusivamente sobre una cartografía que tenga la característica que se encuentre en proyección UTM. Por ejemplo, esta cartografía que nosotros estamos mirando al lado inferior, en el lado derecho y inferior derecho, esta es una cartografía IGM a escala 1/50.000, la cartografía topográfica regular a 1/50.000 y se encuentra efectivamente en proyección UTM. Tal como lo dice el texto acá, dice, el norte de cuadrícula, en estricto rigor, no es un norte de tipo geográfico, sino que es eminentemente cartográfico, porque yo lo voy a visualizar y materializar sobre una carta. Corresponde a la dirección del norte para la proyección UTM. Recogiendo el concepto anterior del norte geográfico, donde se decía que la dirección que yo siguiese del meridiano geográfico me iba a llevar al polo norte geográfico, es decir, norte geográfico. Acá el señor Mercator, que es el creador de esta proyección UTM, trató de asimilar el mismo concepto. Entonces él dijo que la grilla regular de 2 centímetros por 2 centímetros que nosotros tenemos acá en nuestra carta IGM iba a estar constituida por pseudo paralelos y pseudo meridianos. Digo pseudo porque no son en estricto rigor, pero como es una grilla regular, podríamos decir similar a una grilla geográfica, entonces él los asimiló el mismo concepto. Entonces él dijo que todas las líneas verticales, iban a estar apuntando a un norte. Ahora, para el caso de la proyección UTM, nosotros sabemos que la grilla, las líneas verticales, están separadas entre sí y son paralelas entre sí. Por lo tanto, cada una de estas líneas verticales va a estar apuntando a su propio norte. ¿Ya? Entonces, vamos a tener aquí tantos nortes como líneas verticales yo me materialice. Cada una de ellas, repito entonces, va a estar apuntando a su propio norte UTM. Ese sería entonces el norte de cuadrícula.
Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias de tener más de un norte? Tal como ya lo vimos, podemos definir tres nortes, en realidad podemos definir unos dos o tres más, pero con esto vamos a analizar esto en este caso. Tal como se señaló, entonces es posible definir tres nortes, lo que podría inducir a cierta confusión. Sin embargo, el problema más real, más tangible, lo constituye la definición de los ángulos de rumbo y azimut a partir de estos tres nortes. Para todos los efectos vamos a revisar la situación del azimut respecto de las tres definiciones del norte, en desmedro del rumbo que, bueno, es absolutamente análogo a la explicación. Acá tenemos un esquema de lo que hemos estado diciendo. Tenemos el norte geográfico al lado izquierdo que genera evidentemente un azimut geográfico y que yo lo voy a medir en una carta, en una cartografía que tenga paralelos y meridianos geográficos. En el centro vemos que el norte magnético me genera un azimut magnético y yo lo voy a medir o materializar directamente en terreno mediante el uso de una brújula y voy a necesitar obligatoriamente el dato de la fecha en la cual se va a realizar la medición en terreno. Y al lado derecho estamos diciendo que existe el norte de cuadrícula, que me genera un azimut de cuadrícula, o lo que es lo mismo un azimut UTM. Y para ello voy a necesitar una cartografía que evidentemente tiene que estar en proyección UTM. Vamos a analizar entonces lo que se destaca ahí en color rojo, los azimuts geográfico, magnético y de cuadrícula y las diferencias que hay entre ellos. Ya sabemos que la diferencia está en el norte, el norte al cual se hace referencia, el norte a partir del cual se miden los ángulos. Pero veamos las relaciones que hay entre cada uno de ellos. Acá tenemos otro esquema. En la parte superior tenemos el azimut geográfico, cuyo norte de referencia es el norte geográfico, azimut magnético por este lado y el azimut de cuadrícula o azimut UTM por el otro lado. Y aquí vamos a darnos cuenta de que entre el azimut geográfico, por ejemplo, y el azimut magnético, existe una relación dada por la declinación magnética de cambio anual. La declinación magnética de cambio anual es un concepto, es una metodología por la cual yo voy a relacionar un azimut magnético con un geográfico o viceversa, un geográfico con un magnético. ¿Ya? Análogamente, entre lo que es el azimut geográfico y el azimut de cuadrícula o azimut UTM, también tengo una cierta relación, que en este caso está dada por la convergencia de meridianos. La convergencia de meridianos, por lo tanto, me va a relacionar un azimut geográfico con el azimut UTM o de cuadrícula y viceversa, un azimut de cuadrícula o UTM con el azimut geográfico. Vamos a mirar un poquito el concepto de declinación magnética y cambio anual. Cuando nosotros hablamos de declinación magnética o variación magnética, que es lo mismo, declinación magnética o variación magnética son sinónimos, y cambio anual, debemos siempre imaginar lo siguiente. Vamos a estar en este momento hablando de dos tipos de azimut. Vamos a estar hablando del azimut magnético y del azimut geográfico. El azimut magnético, tal como se señala ahí en el dibujo, es una medición que nosotros vamos a realizar directamente en terreno, y en este caso con la utilización de una brújula. Y como les señalé delante, vamos a necesitar necesariamente, en forma obligatoria, la fecha en la cual se realizó esa medida. Por otro lado, el azimut geográfico yo lo voy a medir directamente sobre una carta y voy a utilizar un transportador. Lo voy a medir directamente sobre una carta que
disponga o que me entregue o que muestre meridianos geográficos. Recuerden que para medir un azimut geográfico yo necesito un meridiano geográfico. Entonces necesito evidentemente que esta cartografía me muestre la dirección hacia donde está el polo norte, es decir, me muestre un meridiano, en este caso geográfico. Paralelos, la verdad que no es tan necesario, pero evidentemente si hay paralelo hay meridiano y si no hay paralelo no hay meridiano. No necesito fecha en este caso. No necesito fecha. ¿Por qué no necesito fecha? Porque la carta yo puedo medir el azimut a partir del meridiano que está dibujado en la carta y ese meridiano nunca va a cambiar de posición, siempre va a estar donde mismo. Entonces por eso para el azimut geográfico no necesito fecha. Para el azimut magnético sí necesito fecha. Veamos. La cartografía IGM, como la que se muestra ahí en esta miniatura, tiene un esquema que me va a decir cuál es la declinación magnética o variación magnética y cambio anual en esta carta. Es un esquemita como el que aparece ahí al lado izquierdo y que está en un sector de la carta, que si mal no recuerdo está como por ahí, está este esquema. ¿Ya? Este esquema me señala, tiene varias características, varios elementos que vamos a ir analizando uno por uno para que nos quede claro de qué se trata. Veamos, primero que nada, norte geográfico. El norte geográfico en el esquema, lo que está aquí en color negro, es el esquema que está impreso en la carta. El norte geográfico está denotado en este caso por una estrella. Esa estrella que ustedes ven ahí es la dirección hacia donde se encuentra, mejor dicho, es donde está el polo norte geográfico. La línea que sustenta esta estrella es la dirección al norte geográfico y en este caso corresponde al meridiano geográfico. El tercer elemento es la dirección hacia el norte magnético, en la punta de media flecha. ¿Ya? Este trazo es la dirección hacia donde está ese norte magnético. Posteriormente, el dato que aparece entregado aquí es precisamente la declinación magnética o variación magnética. Este dato puede ser tanto hacia el este como hacia el oeste, ¿ya? Y va a estar señalado directamente ahí. Ahí está señalado. En este caso, para el ejemplo, la declinación magnética o variación magnética es 7 grados 48 minutos hacia el este. Este 7 grados 48 minutos hacia el este muestra hacia dónde se movió la dirección del norte magnético. Si ustedes se fijan, 7 grados 48 minutos a este está hablando de esta dirección. Aquí en la parte inferior aparece el cambio anual, en este caso 8.5 minutos hacia el este. También el cambio anual puede ser hacia el este o hacia el oeste. Y finalmente aparece el año de publicación de la carta. En la siguiente diapositiva vamos a ver por qué es importante el año de publicación de la carta. Acá, bueno, en el sector derecho tenemos escrito declinación magnética o variación magnética y sentido este-oeste. El cambio anual también varía. El año señala la publicación de la carta y además me señala que el cambio anual y la variación magnética fueron calculados efectivamente ese año, pero puntualmente el 1 de enero. Es decir, todos los datos que están aquí en la carta han sido calculados para el año 2004. Puntualmente el 1
de enero del 2004 se calculó el cambio anual y la declinación magnética. 1 de enero del 2004. Por convención siempre es el 1 de enero. O sea, esquema de declinación magnética que ustedes vean, que ustedes encuentren, ha sido calculado, sus datos han sido calculados siempre al 1 de enero del año que ahí aparezca. Generalmente no se dice lo del 1 de enero, pero nosotros debemos saber que se refiere a esa fecha. Vamos a ir analizando nuevamente dirección al norte geográfico, la estrella y el meridiano geográfico. Ahí no hay ninguna duda. Siempre cuando uno vea este tipo de esquemas, la línea que está en sentido vertical siempre es el meridiano geográfico y que está indicando al polo norte geográfico. Siempre la que está vertical es el meridiano geográfico. El año que aparece aquí, 2004, es el año de publicación de la carta, pero recuerden, también es el año en el cual se calculó el cambio anual y la declinación magnética. Es decir, esta declinación magnética o variación magnética es la dirección indicada por la brújula el día 1 de enero del 2004. Y esta dirección que muestra esta flecha, es la dirección al norte magnético el 1 de enero del 2004. ¿Ya? Por eso es importante el año. Es importante el año, si no, no tendríamos cómo saber qué cantidad de tiempo es la que ha transcurrido en este desplazamiento. Aquí está el dato que aparece en el centro, en este caso, es la declinación magnética o variación magnética. Y que es ni más ni menos, como ya lo habíamos señalado, la diferencia angular entre la dirección al norte geográfico y la dirección al norte magnético el día 1 de enero del 2004. Siempre va a ser el desplazamiento de la dirección al norte magnético respecto de la dirección al norte geográfico. Recuerden que esto es fijo, este no se mueve, siempre está apuntando al polo norte geográfico y es esta otra dirección la que se mueve. En este caso se está moviendo hacia el este. Aquí está el cambio anual, que corresponde a la variación angular de la declinación magnética o variación magnética en el lapso de un año, calculada el 1 de enero del 2004. ¿A qué se refiere esto? Esta dirección, que es la que me muestra el norte magnético el 1 de enero del 2004, nosotros sabemos que esta dirección varía, se mueve, se desplaza. ¿Por qué? Porque el polo norte magnético se mueve. Entonces, para saber si se mueve o hacia el este o hacia el oeste, hay que mirar la dirección ahí. En este caso es hacia el este, por lo tanto se va a mover hacia la derecha. ¿Puede moverse hacia la izquierda? Puede perfectamente moverse hacia la izquierda. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuánto se va a mover en el lapso de un año? Se va a mover en el lapso de un año 8.5 minutos en un año. Eso significa este dato que está acá. Y en este caso, 8.5 minutos en un año hacia el este, hacia este lado. La dirección al norte geográfico, que nosotros ya habíamos analizado, me va a generar evidentemente un azimut geográfico, que es el ángulo medido desde el norte en el sentido de los punteros del reloj, entre 0 y 360 grados, medido aquí con apoyo en el meridiano geográfico. Este es el ángulo llamado azimut geográfico, tal como ahí lo dice. Por otro lado, el azimut magnético es el que está sustentado en la dirección al norte magnético. Podríamos decir que
dado que esta línea me indica hacia dónde estaba el norte magnético el 1 de enero del 2004, podríamos decir que este es el azimut magnético. Efectivamente, es el azimut magnético, pero, atención, este es el azimut magnético el 1 de enero del 2004, porque esta dirección está apuntando hacia el norte magnético, hacia donde estaba el polo norte magnético el 1 de enero del 2004. Por lo tanto, ese azimut es válido solamente esa fecha. Fíjense, actualmente, que estamos en el 2020, yo sé que esta dirección se desplaza hacia acá. Por lo tanto, en la actualidad, esta flecha, no está apuntando hacia allá, sino que lo más probable es que esté apuntando como para este lado. ¿Ya? Tiene que haber transcurrido ya, bueno, han transcurrido 16 años entre el 2004 y el 2020, por lo tanto, hay 16 años de desplazamiento a razón de 8.5 minutos cada año. Entonces, ya el norte magnético está como por este lado. Y el azimut, evidentemente, va a ser diferente al que se podría haber definido el 1 de enero del 2004. Aquí hay algunos ejercicios, un par de ejercicios que la verdad que no los vamos a detallar mucho, pero vamos a ver de qué se trata. Para hacer el cálculo de la transformación entre un azimut y otro, hay 4 pasos que son bastante sencillos y que dicen relación a lo siguiente. Por ejemplo, vamos a leerlo y lo vamos a ir explicando. Dice, el día 10 de junio del 2020 se midió en terreno un azimut magnético de 44 grados. Aquí hay varias cosas. Se nos señala una fecha, 10 de junio, un azimut magnético de 44 grados. Ya sabemos ya que ese día se midió en terreno un azimut magnético. ¿Cuál es el valor del azimut geográfico equivalente para dibujarlo sobre la carta? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que analizar lo siguiente. En el esquema, que es lo que está en color negro, tenemos esos datos. Y nosotros sabemos que esto, el norte geográfico, está fijo. Por otro lado, esta dirección hacia el norte magnético, yo tengo claro que esto es el 1 del 1 del 2004. Por lo tanto, si yo dibujase un azimut desde aquí, ese sería un azimut válido el 1 del 1 del 2004. Como yo fui a terreno el 2020, yo tengo que saber a dónde estaba esta dirección el 2020. Entonces la idea es conocer cuánto se desplazó para poder conocer este ángulo. ¿Ya? Entonces hay 4 pasos bastante simples. Uno es la diferencia de tiempo entre el 1 de enero del 2004, cuando se hizo el cálculo de todos los parámetros en el esquema, y la fecha en la cual yo fui a terreno o voy a ir a terreno. Y se hace la diferencia entre las dos fechas, no hay nada del otro mundo. 2020 menos 2004 son 16 años. Aquí tengo los meses, 5 de 12. Fíjense, estamos en junio. Junio es un mes 6, pero resulta que son 10 días de junio solamente. Entonces por eso aquí son meses completos. Y aquí son días. 10 días de 365 y tengo esa cantidad de años. El punto 2 es esa cantidad de años. Si yo sé que eran 8.5 minutos al este cada año, entonces evidentemente tengo que multiplicar por la cantidad de años que ha transcurrido entre las dos fechas. Y ahí me da un resultado que yo lo obtengo expresado en minutos, pero lo puedo también expresar en grados, minutos y segundos. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Desde el momento, desde el 1 del 1 del 2004, esta dirección se ha desplazado hacia acá en 16.44
.44 años, se ha desplazado 2 grados, 19 minutos, con 46 segundos. Todo eso se ha desplazado en los 16 años. Entonces, punto 3, yo debo calcular la nueva declinación magnética. En el día de hoy, el día 10 de junio, el día 10 del 6 del 20, la dirección al norte magnético va a estar aquí. Por lo tanto, la declinación magnética ha cambiado. Ya no son 7 grados, sino que son los 7 grados más 2 grados. Y eso es el número 3. En este caso van a ser 10 grados. Y finalmente, el azimut va a ser esa nueva declinación más el azimut magnético que se midió en terreno. Y ambos se suman. Entonces, el azimut que yo medí en terreno, que puede corresponder a la dirección de un cerco, puede ser un sendero, la dirección hacia la cúspide de un cerro, etcétera, etcétera, yo la puedo materializar en la carta. Evidentemente, en terreno medí 44 grados de azimut magnético, pero en la carta no puedo dibujar los 44 grados, sino que tengo que dibujar los 54 grados, 07 minutos, 46 segundos de azimut geográfico. Esa es como la explicación. Este no lo vamos a explicar mucho porque es lo mismo. La única diferencia aquí es que la declinación magnética es hacia el oeste, es hacia la izquierda. Y aquí el argumento es un azimut geográfico. El azimut geográfico. Para el azimut geográfico yo no necesito fecha. Dice, sobre una carta IGM que contiene el diagrama que se adjunta, se ha medido un azimut geográfico de 73. Veamos. Esta dirección es el meridiano geográfico que llega al polo norte geográfico, es decir, aquí está el azimut geográfico de 73. Dice la pregunta, ¿cuál es el valor del azimut magnético que yo tengo que materializar en terreno el 18 de agosto? Entonces, aquí sí me dan una fecha para ese azimut magnético que yo tengo que ir a materializar en terreno ese día. Necesariamente necesito una fecha. Entonces, es lo mismo. A ver, veamos, aquí la declinación magnética está hacia el oeste y el cambio anual aquí está hacia el este, el año 2001. Los pasos son exactamente los mismos, el delta T igual, tengo ya transcurrido 19 años. El punto 2 es exactamente igual, la cantidad de tiempo por el cambio anual, es decir, los 19 años por los 9.6 minutos. Me da una cierta cantidad de minutos que yo lo voy a llevar a grados, minutos y segundos. El punto 3 es la nueva declinación magnética. Aquí hay un poquito de variación. Esta es la dirección al norte magnético, el 1 del 1 del 2001. Sin embargo, al 18 de agosto del 2020, evidentemente esto ha cambiado. Ha cambiado hacia el este. En este caso, esta dirección cambia hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha. Es decir, este ángulo de declinación magnética o variación magnética se va a achicar. ¿Cuánto ha recorrido esto? Bueno, en los 19.63 años, se ha desplazado 3 grados, 8 minutos, 28 segundos. Es decir, esta declinación magnética de 12 grados 48 minutos, que está ahí, se ha reducido en 3 grados 08. Por lo tanto, la nueva declinación magnética va a ser 9 grados 39. Es decir, no quiero rayar mucho. Aquí yo tengo entonces
9 grados 39 minutos. Esa es la nueva declinación magnética. Al día 18 de agosto. Luego, el azimut. El azimut geográfico, perdón, el azimut magnético. El azimut, aquí me equivoqué, este es magnético. El azimut magnético que yo estoy buscando va a ser este azimut geográfico más ese pequeño tramito de ahí que equivale a la nueva declinación magnética. Es decir, los 73 más los 9. Y ahí está. Los 9 más los 73, es decir, 82. ¿Ya? El procedimiento siempre es el mismo, es bastante simple. Lo que sí hay que fijarse para dónde es la variación magnética y para dónde es el cambio anual. Volviendo un poquito a este esquema, habíamos visto delante que estábamos focalizados en esta parte de acá, en la declinación magnética y cambio anual. Ahora vamos a ver un poquito de la convergencia de meridianos, que es la relación entre un azimut geográfico y un azimut de cuadrícula, o lo que es lo mismo, azimut UTM. Vamos a ponernos un poco en el contexto. Fijémonos aquí en una cartografía IGM, la que está en la miniatura aquí en el ladito izquierdo. Una carta IGM, nosotros sabemos que su proyección de trazado es una proyección UTM. Es proyección UTM. Aún así, esta cartografía que está en proyección UTM está limitada por paralelos y meridianos geográficos. La línea superior y la línea inferior son paralelos geográficos y las líneas verticales de los lados son meridianos geográficos. ¿Ya? La cuadrícula que está al interior de esta cartografía, es la cuadrícula UTM. Y que para el caso de Chile está a escala 1/50.000, por lo tanto, esta cuadrícula mide 2 por 2 centímetros. Es una cuadrícula regular. Esta cuadrícula UTM, por ser diferentes tipos de cuadrícula, no coincide evidentemente con la cuadrícula geográfica. Tienen una cierta rotación. Y eso es lo que yo estoy tratando de mostrar en la imagen de la derecha, donde tenemos un límite en color negro, que podríamos decir que son los paralelos y meridianos geográficos, y la grilla en color azul, que corresponde a la grilla UTM, que tiene una cierta rotación respecto de los primeros. Entonces, cuando nosotros hablamos de azimut UTM, hablamos de lo mismo del concepto de norte geográfico. Tenemos un meridiano UTM que va a corresponder a la línea vertical y que me va a estar apuntando hacia un norte geográfico. Recuerden que cada línea vertical va a estar apuntando a su propio norte. ¿Ya? Entonces, el concepto de azimut es el mismo. Medido desde el norte, en el sentido de los punteros del reloj, de 0 a 360 grados. Ese sería, en términos muy generales, el azimut UTM. Ahora, como ya habíamos dicho, la línea del borde, que está ahí en verde, corresponde a un meridiano geográfico. Por lo tanto, en este punto, yo podría perfectamente definir también un meridiano geográfico, paralelo al que está allá en el borde. Entonces, voy a tener esta diferencia angular. Esa diferencia angular entre la dirección al norte UTM y la dirección al norte geográfico. Y esa diferencia es la que nosotros vamos a conocer como convergencia de meridianos. ¿Ya? Convergencia de meridianos. Es así que podríamos entonces establecer las relaciones que ahí aparecen. Un azimut geográfico va a ser convergencia de meridianos más el azimut UTM. Porque aquí, se me había olvidado señalarlo. Dado que tenemos el meridiano geográfico que apunta al norte geográfico, podemos a esta misma línea definirle, además del azimut UTM,
el acimut geográfico. Y el acimut geográfico va a estar desde esta línea. Entonces, ¿qué relaciones podemos ver acá? Que el acimut geográfico, que voy a medir desde aquí hasta acá, va a ser igual a la convergencia más el acimut magnético, perdón, acimut UTM. El acimut UTM a su vez va a ser igual al acimut geográfico menos la convergencia. Y finalmente la convergencia es el acimut geográfico menos el acimut UTM. ¿Ya? Esas relaciones yo puedo establecerlas fácilmente sobre esta carta IGM, pero estas relaciones no siempre se dan. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Nosotros estamos en el contexto de una proyección UTM y tenemos el uso UTM. ¿Por qué se produce esa diferencia, esa rotación entre la grilla geográfica y la grilla UTM que vimos en la imagen anterior? Por lo siguiente, porque la grilla UTM, que es la que está aquí en color amarillo, es una grilla que es regular, porque está en metros. Y la grilla geográfica, donde tenemos paralelos meridianos y el ecuador, es una grilla que no es regular, porque los meridianos, recuerden que convergen en los polos, por lo tanto se van cerrando, se van juntando. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estábamos con nuestra cartografía como por este sector, entonces teníamos aquí una diferencia entre una línea correspondiente a un meridiano geográfico y una línea correspondiente a un meridiano UTM. Y de hecho, en el sector derecho de la figura se muestran en un uso, todo lo que se muestra aquí hacia la derecha es un uso. Aquí está el meridiano central, aquí está el ecuador. Entonces aquí nosotros vamos a ver que el meridiano UTM, los meridianos UTM siempre son rectos y perpendiculares al ecuador. Sin embargo, los geográficos, que están ahí en color verde, tienen esta tendencia porque comienzan en un polo aquí abajo y terminan en el otro polo allá abajo, allá arriba quiero decir. Por el otro lado, los meridianos geográficos hacen lo mismo acá, entonces tienen esas direcciones. Y ahí es donde se me produce esta aparición del concepto de convergencia de meridianos, que dependiendo de la ubicación en el uso, ya sea en este cuadrante, en este o en el de acá, va a ser la relación que hay entre ellos. ¿Ya? Pero en términos generales es eso. Un acimut UTM está relacionado con un acimut geográfico mediante el ángulo denominado convergencia de meridianos. Ahora, respecto del acimut UTM, tal como ya lo habíamos señalado, tiene como referencia el norte UTM, se mide en el sentido horario y de 0 a 360. Y aquí hay algo nuevo porque yo estoy diciendo que se divide en dos, en acimut geodésico proyectado y en acimut plano. Acá tenemos un acimut UTM de A a B. Aquí está el punto A, el punto B. Tenemos en azul la grilla UTM, por lo tanto la dirección que está aquí en color rojo hacia arriba apunta hacia el norte UTM y efectivamente tenemos nuestra acimut UTM. Eso en términos muy generales. Veamos el acimut geodésico proyectado. Se mide directamente con un transportador sobre una carta IGM que está en proyección UTM. Y yo voy a utilizar el meridiano UTM. Aquí, si ustedes se fijan, el 0 está calzado con el meridiano UTM. Este método se utiliza cuando se requiere calcular el acimut UTM entre dos puntos y yo voy a contar con mi cartografía IGM y con los puntos previamente graficados ahí en mi carta. Si yo tengo mi cartografía, una carta IGM, tengo mi transportador, tengo el par de puntos, perfectamente yo puedo medir, determinar en forma gráfica mi acimut geodésico proyectado. Por su parte,
el acimut geodésico plano es un método en el cual yo voy a definir mi acimut UTM, pero en este caso yo lo voy a hacer cuando no dispongo de cartografía. No dispongo de cartografía, ¿ya? Solamente voy a tener las coordenadas de los puntos. Las coordenadas de los puntos A y B. Las coordenadas UTM en metros. Esto que dibujo que está acá no es que yo tenga la carta, es un esquema que uno se construye para poder definir o calcular este acimut plano. Entonces, ¿cómo se procede? Tal como lo señala aquí, se utiliza un ángulo auxiliar beta. Yo sé que el acimut UTM es todo este ángulo. Entonces, de acuerdo a las coordenadas, yo puedo establecer un triángulo rectángulo, fíjense, ahí está, y aplico el teorema de Pitágoras. Entonces, voy a tener aquí un ángulo beta, este de acá, por lo tanto mi acimut UTM va a ser este ángulo de 90 más el beta. Por eso acá lo dice que, aquí está, el acimut UTM es 90 más beta. Ahora, beta, ¿cuánto vale beta? Beta va a estar en función del delta norte y delta este, que son las diferencias de las coordenadas norte y este, y se puede calcular fácilmente con la tangente del ángulo. ¿Ya? Ahora, esto es un ejemplo, evidentemente, donde el punto B está hacia el sur y hacia el este del punto A. La situación es diferente si B está acá arriba, por ejemplo. Ahí beta está en otro lado. O si está hacia el sur y hacia el oeste. O hacia el norte y el oeste. Ahí la situación varía. Veamos. Acá en el centro tenemos el punto A. Si nosotros tenemos B hacia arriba y a la derecha, es decir, hacia el norte y hacia el este, ahí, nosotros vamos a tener acá el ángulo beta. Por lo tanto, el acimut plano va a ser beta. Para el caso de que el punto se encuentre hacia el sur y hacia el este, el ángulo beta va a estar ahí. Y el acimut en este caso va a ser 90 más beta, que es la situación que habíamos visto delante. Si el punto D va a estar aquí hacia el sur y hacia el oeste, el ángulo beta va a estar ahí, por lo tanto el acimut va a ser 180 más beta. Si el punto E está hacia el norte y hacia el este, ahí va a estar el ángulo beta, por lo tanto el acimut va a ser 90, 180, 270. 270 más beta. ¿Ya? Entonces va a depender de la posición del segundo punto. Pero es fácilmente deducible cuál es la fórmula si yo tengo claro las coordenadas y hacia dónde está uno respecto del otro, y voy a saber, el dibujo me va a decir a mí, efectivamente estoy en esta situación y tengo que aplicar esta fórmula, o estoy en esta situación o en cualquiera de las otras. ¿Ya? Entonces es bastante sencillo, no tiene mayor complicación. Bueno, ambas cosas, tanto rumbos, azimut, nortes, nosotros los vamos a medir, a materializar directamente sobre nuestra carta IGM. Vamos a utilizar nuestra carta IGM, vamos a utilizar nuestro transportador, brújula, alguna reglilla, qué sé yo, pero la verdad que no reviste mayor dificultad la determinación de estos ángulos. Si bien podríamos habernos complicado en un comienzo cuando dijimos que habían 3 nortes diferentes, pero la verdad que si uno tiene claro el origen de cada uno de ellos, no debiera tener mayor problema. ¿Dónde podría a lo mejor presentarse algún problema? Podría presentarse a lo mejor cuando yo quisiera hacer alguna transformación entre lo que es una coordenada geográfica y una coordenada UTM,
donde ahí se utilizan las ecuaciones trascendentales, pero ese ya es otro tema que también, bueno, tiene cierta relación con el Azimuth UTM. Bueno, creo que eso sería por ahora. Espero que haya servido, que haya quedado meridianamente claro el tema este del rumbo del Azimuth y los nortes. Cualquier duda, ya saben dónde ubicarme y bueno, espero que les sirva y que estén muy bien. Cuídense. Nos vemos. Chao.